Es hora de despertar. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas.